per mi parlar així en públic amb mascareta i no tinc clar si s'escolta bé o no. Per això us ho pregunto. Molt bé. Muy bien. Pues buenos días a todos. A muchos ya os he saludado antes y ya os he dicho que estoy contenta de estar aquí. Hacía ya no sé cuántas semanas hace que no puedo venir presencialmente y aunque cada domingo estoy de manera virtual, pues no es lo mismo. Y estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con todos vosotros. Buenos días también a los que estáis virtualmente viéndonos ahora. Y hoy vamos a seguir con esta serie que nos presenta cómo es nuestro Dios. Hemos estado hablando de algunos de los atributos de Dios. Por ejemplo, hemos hablado de su majestad, hemos hablado también de su santidad, de su misericordia, de la ira de Dios, de su providencia. Y hoy hablaré de otro de sus atributos. Y ese atributo creo que ahora no lo vemos mucho en nuestra sociedad. No está en alza, más bien diría que está en decadencia. Y este atributo es algo que Dios es en esencia. ¿Sabéis cuál es el salmo más corto de la Biblia? 117, sí. Y dice, alaben al Señor, naciones todas. Pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. La fidelidad. A ver si esto, sí. La fidelidad de Dios. Y es que tenemos un Dios fiel. Y menos mal que tenemos un Dios fiel. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es un atributo que se refiere a la capacidad de alguien de ser leal y de mantener sus compromisos. Puede considerarse también como la constancia que tiene alguien en cumplir sus promesas y mantener sus principios. Algunos lo consideran un sinónimo de lealtad. Otra definición dice que la fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y en la Biblia, la palabra fidelidad es un atributo que se aplica a Dios y también a los seres humanos. Pero si pensamos en el valor de la fidelidad en los seres humanos, vemos pues lo que os he dicho, ¿no? Que lo que está en alza precisamente no es la fidelidad, más bien al contrario, la infidelidad. Si hablamos de relaciones de pareja, la infidelidad es una de las principales causas de divorcio. Pero la fidelidad no solo la aplicamos a las relaciones de pareja. Yo diría que cualquier relación valiosa requiere de fidelidad. La amistad requiere de fidelidad. Y se hace difícil confiar 100% en alguien, porque todos en algún momento hemos vivido una traición en alguna relación o nosotros mismos hemos traicionado a alguien consciente o inconscientemente. Así que tenemos el concepto de fidelidad dañado y hay cierta desconfianza en nosotros acerca de la fidelidad. Dice el ladrón, cree el ladrón que todos son de su condición. Pero la Biblia nos dice que Dios es fiel y el hecho de que Dios sea fiel creo que es muy importante para nosotros. ¿Y es diferente la fidelidad de Dios a la nuestra? ¿Cómo es la fidelidad de Dios? ¿Por qué podemos confiar en que realmente Él es fiel 100%? ¿Por qué puedo tener la seguridad de que Dios es fiel? Podríamos hablar de muchas razones, pero yo voy a mencionar 4 razones por las que podemos estar seguros de su fidelidad. La primera razón es que Dios cumple cada una de sus promesas. Una de las características de una persona fiel es que cumple con sus promesas. Y Dios siempre ha cumplido con cada una de sus promesas, siempre. El Antiguo Testamento nos presenta, como dice una canción de Marcos Witt, que a mí me gusta mucho,
un Dios de pactos, un Dios que guarda sus promesas y que cumple su palabra. El Antiguo Testamento es la historia del pacto que Dios ha hecho con el ser humano a través de un pueblo, de Israel. Y a pesar del pueblo, Dios cumplió su pacto. Dios siguió siendo fiel, cumplió sus promesas. Cumplió la promesa que le hizo a Abraham, cumplió su pacto con Noé, lo cumplió también con Moisés, etcétera, etcétera. Pero las promesas más trascendentes y transformadoras para nuestras vidas son aquellas que tienen que ver con lo que hemos celebrado hace pocos días, con la venida de Jesús al mundo. Hace unos días hemos celebrado el nacimiento de Jesús, hemos celebrado la Navidad, este año de manera un poco diferente, pero hemos celebrado su nacimiento, el cumplimiento de la promesa de Dios al hombre. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1, del 21 al 23. La promesa de Dios fue cumplida en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Es el cumplimiento de su promesa de salvación. Prometió rescatarnos y en Jesús cumplió su promesa. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento cumplidas con Jesús, alrededor de 300, dicen. Y Jesús, Dios con nosotros, vino con un propósito, reconciliarnos con Dios. Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De modo que sin importar lo que hayamos podido hacer, sin importar lo malos que podamos ser, Dios es fiel para perdonarnos cuando nos arrepentimos y aceptamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y no solo nos salva, sino que sus promesas tampoco acaban ahí. Sus promesas siguen para todos los que amamos a Dios. Y quizás a veces confundimos las promesas de Dios para nosotros ahora, porque Dios no nos promete una vida placentera, Dios no nos promete una vida libre de tristezas, ni libre de sufrimientos, ni libre de enfermedades. Dios no promete eso, pero sí que promete darnos fortaleza para sobrellevar las circunstancias, promete darnos salida en las tentaciones, en las pruebas, y promete estar a nuestro lado siempre. Y si es su voluntad, también puede obrar un milagro y librarnos de nuestra aflicción. Puede hacerlo, porque no olvidemos que es todopoderoso. La segunda razón por la que podemos confiar en la fidelidad de Dios es que Dios es inmutable. Dios mantiene su palabra, mantiene su compromiso, a pesar de las circunstancias y a pesar del paso del tiempo. Dios es inmutable en esencia y su naturaleza y su ser son infinitos y no están sujetos a ningún cambio. Es inmutable en sus atributos, que no cambian, y en su consejo, porque su voluntad no cambia. Isaías 48 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
Y esto para nosotros también es difícil de asimilar, porque nosotros sí que cambiamos. El ser humano puede pensar hoy una cosa y mañana otra. Puede decir hoy una cosa y mañana otra, ¿no? La conocida frase donde dije, digo, Diego, lo que antes era malo parece que ahora es bueno y lo que antes era bueno parece que ahora es malo. Las leyes cambian, los pensamientos cambian, la sociedad cambia y Dios no cambia. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Isaías 54, 10. Dios es inmutable, no cambia. Una tercera razón por la que puedo estar segura de la fidelidad de Dios. Dios es omnisciente. Y la omnisciencia es un adjetivo que se le atribuye a aquel que lo conoce y lo sabe todo, que tiene un conocimiento ilimitado. Y el único que tiene este conocimiento es Dios. Nosotros podemos pensar, vale, sí, Dios es fiel, pero si supiera realmente lo que yo pienso, o si supiera realmente lo que he hecho o lo que estoy haciendo, lo que ocurre es que Dios es omnisciente y ya lo sabe. Dios conoce todo, cada detalle de nosotros. Nos conoce más que nosotros mismos. Sabe lo que hago, sabe lo que pienso. Nada se escapa de su mirada. Y aún así, dice que es fiel. El Salmo 139, versículos del 2 al 4. ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dios lo sabe todo de nosotros y aún así es fiel. Una cuarta razón para confiar en la fidelidad de Dios. Dios no miente. Números 23, 19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? En este pasaje ya se da por hecho que el ser humano miente. Y es verdad. Creo que todos los que estamos aquí, en alguna ocasión, habremos dicho alguna mentira, ¿no? No seré yo sola. Leí esta semana que cada día oímos o leemos más de 200 mentiras. Y mentir no es solamente el hecho de no decir la verdad. También puede ser ocultar información. Se puede mentir con gestos, con una sonrisa falsa, por ejemplo. Ahora, como no podemos ver las sonrisas, esto ya no lo podemos hacer, pero el ser humano miente por muchos motivos. Miente para quedar bien, miente para excusarse, miente para impresionar a otros, para evitar un castigo, para obtener lo que quiere, etcétera, etcétera. Dicen que detrás de las mentiras se oculta inseguridad, baja autoestima, falta de confianza en uno mismo, temor al rechazo, vergüenza. Ha sido interesante leer que, por lo visto, hay cerebros que, por su estructura, son más capaces de mentir que otros. Y que mentir es un aprendizaje que se inicia en la infancia. Y estaba pensando en la infancia de mis hijos. Y yo recuerdo perfectamente, lo recuerdo con cariño ahora, la primera vez que pillé a uno de mis hijos en una mentira. Tengo 3, no voy a decir el nombre. Si me estáis viendo, no voy a decir cuál de los 3 es. Tenía 3 años y recuerdo que quería llevarse una pelota a clase. Y me dijo, mamá, mira, me voy a llevar esta pelota a clase. Y yo le dije, no, porque la profesora nos deja que llevéis juguetes a clase. Pero vamos a hacer una cosa, yo se lo voy a preguntar y si ella me dice que sí, pues por la tarde te la llevas. ¿Estás de acuerdo? Y él, sí, vale. Bueno,
Pues yo voy, preparo el desayuno, abro su mochila para ponerle el desayuno y veo ahí una chaqueta con un bulto. Y digo, ¿y esto? Y lo saco, era la pelota envuelta en la chaqueta, ahí puesta. ¿Por qué? Porque él quería, pues, hacer lo que él quería, ¿no? Mintió. Ahí me di cuenta de que los niños mienten. ¿Quién dice que los niños son buenos y no mienten? Los niños mienten. Me ha resultado curioso leer que hombres y mujeres mienten por igual, pero que en general los hombres mienten para sentirse mejor con ellos mismos y las mujeres tenemos tendencia a mentir para que otros se puedan sentir mejor. Y las personas extrovertidas tienden a mentir más que las personas introvertidas. Hay un filósofo de Estados Unidos que ha publicado un libro, no diré el nombre porque es que yo no sé inglés, entonces se llama David, pero el apellido ya no, es impronunciable para mí. Él en su libro expone que el ser humano es el único animal capaz de engañarse a sí mismo. Y yo pensaba, pues qué fuerte, ¿no? Y perdonadme, pero es que mira que somos tontos a veces, porque no solo es que mentimos a los demás, es que nos mentimos a nosotros. Qué fuerte me parece. Bueno, pues Dios es verdadero. Podríamos decir que Dios no juega en nuestra liga, ni tiene baja autoestima, ni falta de confianza, no necesita quedar bien con nosotros, ni impresionarnos, ni sentirse bien consigo mismo. Básicamente, la verdad está dentro de su naturaleza y Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Y qué dijo Jesús también de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el hecho de conocer la fidelidad de Dios tendría que provocar algunos efectos en nuestra vida. Creo que muchos de nosotros habremos experimentado la fidelidad de Dios en pequeñas cosas y en grandes cosas. Si tenemos claro que Dios es fiel, si conocemos que Dios es fiel, debe ser visible en nuestra vida. Tiene que haber efectos de esa fidelidad. Y yo he mencionado algunos también, algunos efectos de esa fidelidad. La fidelidad de Dios nos ayuda a vivir confiados. Podemos confiar en Él siempre. Yo no sé si contáis con muchas personas en las que podáis confiar. Muchas veces hay cosas que son muy privadas y que solo compartiréis con alguien de vuestra absoluta confianza. Tenemos en la mente que debemos tener cuidado a la hora de confiar un secreto, por ejemplo, ¿verdad? Pero en Dios podemos confiar. Primero, que Él ya lo sabe todo de nosotros. Recordemos que es omnisciente y nunca va a utilizar nada para dañarnos. Nunca va a utilizar nada en nuestra contra. Al revés, Él lo que quiere es repararnos, restaurarnos, transformarnos y podemos vivir confiados en que Él quiere lo mejor para nosotros. Y en un mundo de incertidumbre, de inseguridad, de inestabilidad, nosotros podemos vivir confiados. A pesar de la inseguridad sanitaria ahora con toda esta pandemia, a pesar de la inseguridad económica, laboral, sabemos que tenemos un Dios fiel, que conoce nuestras necesidades y que promete suplirlas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y aquí hago un apunte. De todo lo que necesiten, no de todo lo que deseen, que es diferente. A veces confundimos. ¿Qué más efectos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas? La fidelidad de Dios nos ayuda a enfrentar las pruebas. Romanos 8, del 28 al 30. Ahora bien,
Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Una misma circunstancia se puede enfrentar de diferentes maneras. Una misma vivencia es diferente para cada persona. Y en esto influyen varias cosas. Puede influir el carácter propio de cada uno, el apoyo también de su entorno, el apoyo que recibe de otros, pero sobre todo lo que debería marcar la diferencia, digo debería porque a veces no siempre es visible, es la confianza en la fidelidad de Dios. Es la confianza de que Dios dispone todo para nuestro bien y de que Él va a utilizar eso para otro propósito que quizá desconocemos y para nuestra transformación. Y dentro de este apartado de pruebas también voy a incluir las tentaciones. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que proveerá también, juntamente con la tentación, la vía de escape para que podáis soportar. Y de estas palabras deducimos que toda tentación tiene una salida, tiene una vía de escape. Y que lo que uno tiene que hacer es seguir las directrices de Dios en su palabra. Pero esto, por desgracia, no significa que nunca vayamos a caer en la tentación. El que esté firme mire de no caer. Pero aún así, aunque caigamos en una tentación, Dios no va a abandonarnos en la prueba. Dios puede restaurar al que ha caído y ha dado pruebas de ello. Podemos ver el ejemplo del rey David, por ejemplo. ¿O Pedro mismo no negó 3 veces al Señor? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios restaura. Otro efecto que produce la fidelidad de Dios es que produce esperanza. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra esperanza viene de esperar y puede ser vista como un sentimiento, un valor o un estado de ánimo positivo. Es aquella sensación de que se está esperando que ocurra algo bueno en un momento dado, ¿no? Y el hecho de tener esperanza indica a la vez que se tiene fe. Expresa confianza y seguridad en relación al futuro. Y la fidelidad de Dios es la que produce esta esperanza en nosotros. ¿Por qué? Porque se basa en sus promesas, se basa en las promesas de Dios, sabiendo que Él es fiel y las cumple. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Además, y este versículo lo han citado Gianluca y Judith, Dios es el Dios de la esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Produce esperanza. Y la fidelidad de Dios es una garantía para nuestra salvación. Porque si Dios no es fiel, podría incumplir su pacto con nosotros. Tiene un pacto con nosotros. La llegada de Jesús constituye un pacto con el ser humano, un nuevo pacto. ¿Por qué vino Jesús? ¿Para darnos qué? Jesús vino porque Dios es fiel y hace lo que dice. Porque Dios cumple su propósito y quiere ofrecernos la salvación. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos
por el perdón de pecados. Mateo 26, 28. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. De modo que vemos que podemos tener la seguridad de que Dios es fiel porque Él cumple sus promesas. La fidelidad de Dios debemos experimentarla en nuestra vida. Nos hace vivir confiados, nos ayuda en las pruebas, nos produce esperanza y es una garantía de nuestra salvación. Dios cumple sus promesas, es inmutable, es omnisciente y no miente. Y esto me lleva a otra pregunta. Dios es fiel. ¿Y yo? ¿Y nosotros? Porque la fidelidad de Dios debería movernos a adorarlo y a honrarlo. Mientras más profundicemos y meditemos en la fidelidad de Dios, mayor gratitud y amor hacia Él tendremos. Su fidelidad debería darnos el deseo de estar más tiempo con Él, de querer conocerle más y de obedecerle. Por eso es muy importante que conozcamos las Escrituras, conocer lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que es correcto para Él y lo que no lo es. Y no solo saberlo, no solo conocerlo, sino aplicarlo. Porque una persona puede tener todo el conocimiento del mundo, pero no aplicarlo en su vida. De modo que recordemos que Dios es fiel, a pesar de mí. Me ama de manera incondicional. Conoce todo de mí y aún así Dios es fiel. Que Dios promete estar siempre a mi lado, en los momentos buenos y en los momentos malos. Promete no abandonarnos nunca, ni en las pruebas, ni en las tentaciones, nunca. Y la victoria la ganó Jesús por nosotros. Su fidelidad es la garantía de nuestra salvación. De modo que descansemos en la fidelidad de Dios, cuando estés en tiempos buenos y también cuando estés en tiempos malos. Descansa y confía en la fidelidad de Dios. Agradece la fidelidad de Dios, siendo fiel tú, siendo fiel yo, en pequeñas cosas, en mi día a día, en grandes cosas. Y háblale a otros de la fidelidad de Dios. Muchas personas no han experimentado el amor de Dios en sus vidas, ni su fidelidad. Compartamos a Jesús. A lo mejor quieres disfrutar de la fidelidad de Dios y no sabes cómo. A lo mejor quieres conocer más a ese Dios del que te estoy hablando y no sabes cómo. Pues si es tu caso, acércate a Él y háblale. Dile que se muestre a ti, dile que te ayude, dile que quieres conocerlo. Conócelo a través de la Biblia. Reconoce tu pequeñez y su grandeza y ríndete a Él. Y me gustaría acabar este mensaje sobre la fidelidad de Dios poniendo un vídeo de una canción. Bueno, es como un mix en sí de 3 canciones que nos hablan de la fidelidad de Dios. Y me gustaría que esta canción se la ofreciéramos a Dios a modo de oración. Que nos fijáramos en la letra y nos uniéramos a esa letra ofreciéndole a Dios nuestra alabanza y adoración. Que Dios os bendiga a todos. Os dejo ahora con esta canción. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder,
que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá, lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Oh. Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. oh. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gràcies, Mònica, per compartir amb nosaltres sobre la fidelitat de Déu. I aquí deixem la nostra trobada. Realment ha sigut un privilegi molt guai a nivell personal per poder estar aquí després de tants dies estant a l'altra banda de la pantalla. Recordar-vos que ens veurem entre setmana en els grups de fe, si sigui de manera presencial o virtual, i també en la trobada d'oració. Si teniu qualsevol dubte o pregunta, podeu adreçar-vos a la Mònica o a mi, i teniu qualsevol persona per aquí, i teniu a la pantalla la informació de l'Església si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres. Que tingueu
una bona setmana i que el Senyor us beneixi.